Como lo prometido es deuda, aquí les dejo el video de cómo armé el rig de mi FX30. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en este video les voy a contar cómo armé yo el rig de mi FX30 con 13 aparatillos, accesorios que hacen que esta cámara pase de ser una cámara sencilla visualmente a una cámara muy transformer, muy pro. Vamos a comenzar ya. Y bueno, Saiyajines, para comenzar con este video, lo primero que yo siempre les voy a recomendar es que primero revisen, ¿no? Y cerciórense de qué tipo de videos ustedes van a hacer. No es lo mismo un video de bodas que un video para hacer cosas tipo cine. Y si usted todavía anda un poquitico perdido de qué es un rig, por aquí le dejo el dato, un video que acabé de hacer de qué es un rig para una cámara de video. Lo primero a decirles es que yo le conseguí esta, que es una carcasa, un cage, una jaula, como lo quieran llamar, de la marca Neewer. ¿Por qué? Porque es realmente bastante económica relativamente y me ha ido muy bien con esta para mi FX30. Les debo decir antes de seguir que allá abajo les voy a dejar los links para que revisen todas las cositas que les voy a mostrar, ¿vale? Entonces esta me ha ido muy bien con esta jaula. ¿Pero para qué una jaula? Para empezar a colocar todo lo que vamos a continuación a colocar. Y voy a continuar con esto. Vamos a ver si lo podemos ver acá arriba, porque acá arriba tengo una camarilla. Esto es una nueva, digámoslo, placa base de Small Rig. La placa base es donde va a ir la cámara y aquí ya usted la coloca en el trípode o donde la vaya a colocar. Esta es nueva, me gusta mucho. No me acuerdo muy bien cuál es el modelo, igual se lo voy a dejar abajo en el link, pero me parece chévere porque va a todo lo que es la placa la va a volver mucho más chiquita. Una placa antes se veía como esto, una cosa como muy grande, muy aparatosa, ¿no? Llena de cosas. Realmente esto pasa a suplirlo y hacer todo más pequeñito y mucho más liviano. Entonces, y es muy fácil de colocar porque tiene acá, ¿no? Tiene el sistema nato que llega y lo colocamos aquí, ¡pac! Y aquí llegamos y con este botoncito de aquí, con este botón, a ver si lo puedo mostrar acá, con este botoncito de aquí lo apretamos y ya queda bien ajustadito. Entonces muchos se preguntarán, no, pero entonces ¿cómo voy a sacar la pantalla? No sé qué. No pasa nada, aquí con este botoncillo lo jalo y esto lo puedo echar para atrás y ya puedo sacar, miren, tac, y aquí se aprieta. Eso es lo que hace que esto sea mucho más chévere, ¿no? Mucho más manejable. Y acá vamos a poder colocar una batería, pero ya llegamos a eso. Entonces voy a volver a cerrar esto porque no quiero tener mi pantalla por ahí dando vuelticas. Y aquí colocamos otra vez y apretamos y esto queda muy firme. Es un accesorio nuevo de Small Rig que a mí me encantó apenas lo vi y realmente es muy funcional y muy chiquito, como les muestro. Puedo sacar la cámara sin ningún problema y puedo ponerla otra vez sin ningún problema y apretamos aquí. Perfecto. Y bueno, y acá tiene tornillitos para colocarlo, ya colocarle una placa que va a trípode. ¿Listo? Entonces sigamos con eso, con esta plaquilla. Esta plaquilla es una placa muy normal y muy común y es la que tiene este sistema de Manfrotto, ¿no? Así le dicen, sistema Manfrotto, porque casi todos los Kawasanes ya vienen con este sistema. Entonces es muy chévere, simplemente tiene dos tornillos, igual es simplemente venir y colocar acá abajo. Vamos a apretar. Este cageito vienen con, de hecho ellos vienen con esa cosita que se pone aquí, que es como un pequeño destornillador. Entonces aquí volteamos la placa base que va en este sentido y ya la podemos apretar. Y listo, ya esto lo puedo colocar directamente en mi trípode y también puedo obviamente sacar la cámara mucho más fácil, ¿vale? Listo, tenemos esto. Ahora, ¿con qué continuamos de todos estos artilugios? Con los handle o con... unas personas dicen handle, realmente se llama mango, como ustedes lo quieran llamar. Yo tengo este, ¿no? Que es muy chévere, es de una marca que se llama U-Ring y me gusta por un motivo, razón y circunstancia, y es que tiene acá un huequito tipo cilindro y ya les voy a mostrar para qué sirve. Este tiene el sistema acá arriba de agarrar, el sistema ARRI, entonces lo podemos colocar aquí, súper chévere, ¿no? Porque el case este de Neewer trae esta plaquita de acá arriba que nos da el sistema ARRI, pero también nos da el sistema nato, ¿no? Que es el otro sistema que también sirve y es muy chévere de usar. Entonces vamos a colocar este aquí y aquí ya quedó esto
colocado, ya, ¿no? Ya esto empieza a coger forma, es mucho más fácil manejarlo desde aquí. La FX30 tiene una cosilla aquí para colocarle el micrófono, pero yo estoy haciendo un montaje donde no necesito el audio porque el audio siempre lo grabo, ¿no? Por aparte, ¿listo? Entonces no necesito eso, aquí vamos aquí, súper. Acá arriba, si ustedes son curiosos, se han dado cuenta que tengo una cosita aquí, un aparatico. Este cosito o esta pequeña zapata fría es una zapata de Small Ring que vienen dos y valen como $8. Todo lo voy a colocar abajo, los precios y todo eso. Y es muy chévere porque te da la versatilidad de ponerla en cualquier agujerito, creo que es de un cuarto, y te da la posibilidad ya de poder colocar algo aquí que tenga zapata caliente, como un micrófono, como una luz. Bueno, muchas cositas podrían ser. Ya tenemos un mango. Ahora, ¿qué más le podemos colocar? El mango lateral, le llamo yo, ¿no? El que viene al ladito. Entonces, yo llego y esto te va a ayudar sobre todo a ajustar, ¿no? También puedes colocar accesorios y yo utilizo este, me encantó, de la marca Sirui, ¿no? Es muy chévere porque tiene dos sistemas. Este que es tipo nato y también tiene el sistema de ARRI. ¿Listo? Yo le coloqué este porque mi cámara aquí mi cámara no, mi case Newer aquí tiene el sistema ñato, es que nato. Listo, entonces aquí lo coloco, solamente aquí le doy rosquita, aprieto y ya quedó colocado. Miren aquí cómo quedó de chévere, ¿no? Si lo quiero soltar, simplemente lo suelto y lo saco, vuelvo y lo pongo. Eso sí, apretamos bien. Después de que esto esté apretado, esto no se sale fácil, no se le va a caer nada, ningún problema. Y ya con esto, ya ustedes tienen toda esta manera de ser mucho más estables, ¿no? Y no temblar tanto porque esto te da más seguridad en la cámara. Miren cómo se ve de chévere, ¿listo? Ahorita vamos con este, que es el monitor, evidentemente. Yo manejo un monitor y me encantó este monitor. Es un monitor... me dejó sordo. Este monitor es un Viltrox, ¿no? Allá abajo les voy a colocar la referencia. Es muy chévere, es muy sencillo de manejar y para el valor para el precio que tiene, da mucha calidad. Entonces, tiene una muy buena relación precio monitor o precio por lo que usted recibe por características, ¿no? Este es mi monitor, el monitor Victros DC550 Pro. Ahí ya les tiro el dato. Vamos a ponerlo acá en la cámara acá. Creo que sí lo van a leer al revés, creo que así lo leen al derecho. Listo, igual abajo se lo dejo en la descripción. Es muy chévere, pero para colocar este monitor trae este aparatico, ¿no? Que es para poder ubicarlo. Pero no me gustó mucho porque es como muy tiesito, ¿no? Igual lo trae y eso se le abona a esta marca Viltrox. Pero yo me conseguí este que es un Sirui que también me encanta. Lo vamos a colocar, vamos a poner este aquí así, ¿no? Porque tiene aquí su zapata caliente. De aquí lo puedo soltar para moverlo, evidentemente. Entonces vengo aquí, lo pongo. Listo. Y ahora sí colocamos este monitor y lo podemos colocar aquí. Es muy fácil de poner porque es de rosquilla. Entonces vamos a poner la rosquita. Ya tenemos, ya habemos monitor con cámara, entonces ya puedo ir grabando y ir mirando el monitor, ¿no? Es bien chévere. Ahora les voy a enseñar para qué sirve este pequeño rotito, ¿no? Que yo les había dicho. Utilizando una pequeña varilla, que son estas varillitas de Small Ring, que sirven mucho, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, para hacer rig, evidentemente, que son como de varilla. Yo aquí, esta varillita suelta la puedo poner aquí. ¿Listo? Miren, aquí ya queda esto montado súper chévere, ¿no? Queda montada esta varilla y ustedes dirán, bueno, ¿y esa varilla? ¿Ahora qué hago con esa varilla? Pues puedo colocar este otro accesorio, que es un accesorio simplemente que sirve para este tipo de varillitas, donde tú llegas y lo instalas aquí. Y tiene muchas rueditas, muchas cositas, como para qué, por ejemplo, para colocar el transmisor, un transmisor de audio. Por ejemplo, yo tengo en estos momentos los Holyland Max, los estoy utilizando y ese, el que recibe, no el que va a cámara, podría ponerlo aquí. De hecho, pueden colocar muchas cositas teniendo este pequeño accesorio. Vamos a apretar aquí, súper, aprieto aquí, y ya tenemos este pequeño accesorio aquí funcional, súper funcional, porque cojamos una lucecita que yo tenga por aquí, por lo menos esta de acá, se va a oscurecer un poquitico esto, esa lucecita la podríamos poner aquí, miren, y lo único que hacemos es ya apretarla, y miren que ya tenemos una luz, ¿no? La aprieto y ya tengo aquí una luz, como podría ser un micrófono u otro accesorio que ustedes no necesiten. Vamos a colocar esto acá arriba. A mí me gusta tener mucha estabilidad
Y yo, entre mis cosas, me acordé que tenía esto, que es otro handle también con tipo Arri, pero este es de la marca Ulanzi, pero tiene algo especial. Y es que esto, no sé si todavía, voy a buscar porque creo que está descontinuado. Esto también es una pila. Ahí la prendí la pila. Miren acá arriba es una pila que yo voy a apagar y tiene varias conexiones. Entonces podría yo alimentar algo desde esto en caso de que me quede remotamente sin pila por algún motivo, razón o circunstancia. De aquí podría tomar algo de energía. Pero yo poniendo esto y haciendo un poquitico curioso, lo he colocado aquí. Créanme que esto, así como lo monto, es súper estable, se agarra súper bien, ¿no? Si necesito hundir un botón, lo hundo de aquí sin ningún lío y miren cómo queda. Queda un forma en el berraco, pero sin embargo funciona y funciona muy, muy bien aquí con este aparateque. Entonces por aquí vamos con esto. Ahora falta energizar todas estas cositas. ¿Cómo la podemos energizar? Yo tengo esta pila, que es una pila de SmallRig, la 99 versión 2, que como esto tiene beam mount, esto se puede colocar aquí. Voy a quitar esto un momento para que puedan ver esto. Sí, porque este me está estorbando un poquitín aquí ahora. Entonces esto lo puedo bajar así un poquitico y esta pilita, pues como es beam mount, solamente viene y se engancha aquí y ya la puedo bajar y ahí quedó instalada. Listo, pongo aquí, ya tenemos pila, miren cómo se ve súper chévere, se ve muy bien. Entonces aquí tenemos este coso, tenemos acá arriba el monitor, tenemos este cosito para colocar aquí por ejemplo una luz y tenemos aquí la pila, ¿no? La pila que tiene muchas conexiones. Miren, muchas conexiones que tiene esta pila y aquí puedo alimentar directamente este monitor, ¿no? La cámara, ¿no? Y no puedo hasta colocar y alimentar cualquier otra cosa que se me ocurra porque esta pila tiene mucha duración en la versión 2 y créanme que es una comprilla a la que yo le hice mucha espera, pero realmente vale mucho la pena. Saiyajines, otra alternativa al handle superior podría ser este, que es un handle tipo NATO, con sistema NATO, ¿no? Que es este mismo sistema que estoy manejando acá en Siriu, pero acá NATO es mucho más sencillo, no tiene el huequito de la varilla pues para colocar esta varillita, ¿no? Si no quieren complicarse mucho, también es una opción, los links los voy a dejar abajo. Por este lado es una alternativa. Quiero mostrarles, antes de mostrarles aquí otra alternativa chévere que tengo, que esta es la caja, la estaba buscando, de mi mangos del SAI, de este de acá, de este Siriu de acá, ¿no? Y que viene con estas dos cosas que me parecen bastante coquetas, ¿no? Muy bien terminadas, y es que viene con esto. Por si de pronto mi case no tiene el sistema NATO, puedo colocar esto y colocarle aquí este handle, ¿no? Con el sistema NATO y este cosito, pero esta jaula lo tiene, entonces no tengo que poner esto. Pero además podría colocar esto que es el sistema Arri, ¿no? Que es el mismo que tengo en estos momentos acá arriba. Si su cámara o si su cache mejor tiene acá un sistema Arri como este, podría colocarlo aquí sin ningún problema. Listo, entonces tiene las dos opciones. Por eso me gustó mucho ese mango lateral. Siriu hace unas cosas muy bonitas, ¿no? Esto es de la marca Siriu, que es la misma que hace los lentes de cine, los lentes, los Nightwalker y toda esa cosa. Es esta marca, aquí les muestro, Siriu, acá arriba, Siriu, listo. Entonces quería mostrar la calidad que tiene este mango lateral. Ahora les quiero hablar o les quiero comentar, Saiyajines, de esto, que me parece también súper chévere, ¿no? Y es otro sistema si por ejemplo no pueden usar esta pila. Antes que nada decirles que ustedes van a necesitar una pila dummy para poder energizar la cámara si van a utilizar este tipo de pilas. ¿Qué es una pila dummy como esta? Estas son de la marca Sigcine. Bueno, ahí abajo les voy a dejar, nunca he podido pronunciar esta marca. Es una marca que tiene cositas muy chéveres y por ejemplo esta pila es una pila dummy y va a USB-C, ¿no? Si su pila tiene USB-C o una band power, también podría colocarlo, hacer una power band, también podría poner esta. Y también pues tengo esta que tiene el D-Tab, el famoso D-Tab, que es esta conexión. También es una pila que va aquí a la cámara, la pila dummy, y este D-Tab lo colocaría aquí pues para que energice mi cámara. ¿Listo? Entonces estas dos cositas son súper chéveres. Ahora, si usted por esas cosas de la vida
no tiene todavía una pila de estas, pues puede hacerse a esto, que también es de la marca Sexcine, ¿no? Y también la hay en Small Ring, Neewer tiene también esto, bueno, varias marcas tienen esto, y esta es una plaquita, ¿no? Que incluso tiene aquí un sistema Bimon, esta cosita aquí, ¿no? Es bien chévere, y podría colocarla acá. Vamos a hacer la experiencia, saquemos esta pila, y miren que ya obviamente es mucho menos peso, ¿no? Ya no pesa nada. Miren, esto ya se ve bien chiquitico, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y esa pila para qué? Con una pila de estas, de este tipo, hay unas que son más gorditas, esta la puede colocar evidentemente aquí. Entonces usted llega, la ubica aquí, y ya esta plaquita también tiene conexiones de salida de energía, y ya podríamos alimentar con este tipo de pilas a esta plaquita que viene con salidas USB-C, salida USB normal, y tiene el D-Tap aquí al ladito, ¿no? Y es mucho más barato que una pilita de estas. Este aparatico creo que cuesta como $30 la plaquita, y viene bien completa, y ya estas cositas las puedes comprar de cualquier marca, porque las hay en varias marcas. Busca una que pues que te guste. A mí me gusta mucho esta marquita, que casi todas sus cositas son naranjas, y me parece muy chévere, y es porque ya la placa mía era de esta marca. Mis Saiyajines, como ven, esta camarita hecha un Transformer, y eso es un rig, el rig de mi FX30, que espero que pues usen un poquitico de lo que yo hago aquí, lo usen de guía, ¿no? Pero sin embargo, no se vayan directo por esas cosas, busquen alternativas, busquen qué tipo de video van a hacer, y verán que van a sacar un rig sin tampoco tener que vender un riñón. Pues bien, Saiyajines, eso era lo que les quería contar en este video, ¿no? Darles una pequeña guía de cómo arme el rig de mi FX30 para que usted también tome estas cosillas y arme su propio rig de su cámara. Acuérdese que cualquier cámara le puedes armar un rig, bueno, casi cualquier cámara le puedes armar un rig, pero siempre ármalo dependiendo del video que tú hagas. Evidentemente podrás de pronto no utilizar esta varilla, o de pronto sí, o algo más complejo. Podrías utilizar elementos más costosos que los que yo tengo, incluso mucho más baratos. Igual, si te sirven a ti, están perfecto. Pues bien, Saiyajines, hasta aquí este video, y si te gustó, pues dale un like, y te sugiero, hombre, pues que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos del mundo audiovisual. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video, pero como está la cámara tan lejos no alcanzo a tapar el lente, así que hasta donde llegue. Nos vemos en el próximo video. Chao. Hasta ahí me llegó la mano. Bye.